¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente vivir como un verdadero cristiano? ¿Qué cualidades necesitamos cultivar para reflejar la luz de Cristo en un mundo que, más que nunca, parece estar envuelto en tinieblas? Tal vez has sentido el constante desafío de permanecer firme en la fe, mientras el mundo, con sus tentaciones e ideologías destructivas, presiona sin cesar para alejarnos del camino de Dios. Pero aquí estás, buscando respuestas, queriendo saber cuáles son esas virtudes esenciales que cada cristiano debe abrazar para vivir plenamente en comunión con el Padre. La Biblia, la palabra viva de Dios, está llena de enseñanzas prácticas, ejemplos de hombres y mujeres de fe y principios eternos que moldean no solo nuestro carácter, sino también nuestro destino eterno. Hoy exploraremos un tema que no solo tiene el poder de transformar vidas, sino también de acercarnos más a nuestro propósito en Cristo. Se trata de 4 virtudes que todo cristiano necesita cultivar. 4 virtudes que no son accesorios ni opcionales, sino fundamentales en nuestra relación con Dios y los demás. Estas virtudes son la fe, la esperanza, el amor y la humildad. Cada una de ellas no es solo un concepto abstracto, es una práctica diaria que nos ayuda a reflejar la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Imagínate por un momento cómo sería el mundo si cada cristiano decidiera vivir con estas virtudes como base. No serían palabras vacías ni deseos inalcanzables, sino verdaderas herramientas para combatir la desesperanza, el odio, la soberbia y la incredulidad. ¿Qué impacto tendría tu vida, tus relaciones y tu comunidad si decidieras comprometerte intencionalmente a desarrollarlas? Porque, déjame decirte algo, no es fácil, pero tampoco imposible. De hecho, Cristo mismo nos dejó el ejemplo perfecto, y por medio de su sacrificio nos ha mostrado cómo podemos alcanzar estas virtudes incluso en nuestras debilidades. Tal vez te estás preguntando, ¿por dónde empiezo? ¿Qué significa tener fe verdadera? ¿Cómo puedo mantener esperanza cuando todo parece perdido? ¿Es posible amar a aquellos que me han herido? ¿Qué tan importante es la humildad en un mundo que constantemente promueve la egolatría? Todas estas preguntas tienen respuesta en la Escritura. Y hoy, vamos a descubrirlas juntos. Estas no son simples teorías o ideas bonitas para leer en un libro. Son desafíos prácticos que debes encarar diariamente si realmente anhelas honrar tu llamado como hijo de Dios. Así que, si estás listo para sumergirte en este viaje espiritual, si deseas tomar tu cruz y seguir a Cristo de una manera más comprometida, estás en el lugar correcto. Vamos a explorar estas 4 virtudes poderosas, sus raíces en la Biblia, y cómo puedes aplicarlas en tu día a día. Eso sí, prepárate. Este no será un paseo cómodo. Será una confrontación directa con nuestras debilidades humanas, nuestros pecados y nuestras excusas. Pero al final, te aseguro que saldrás fortalecido, porque Dios nunca nos llama a hacer algo sin darnos también la capacidad de lograrlo. Abramos nuestro corazón y mente, y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Porque estas virtudes no son algo que simplemente decidimos tener, son dones que Dios nos ofrece y que debemos cultivar con diligencia y fe. La meta no es la perfección humana, es la transformación divina. Y cuando abrazamos esas virtudes, comenzamos a caminar como verdaderos embajadores del reino de Dios en la tierra. ¿Estás listo? Empecemos. La primera virtud que todo cristiano necesita cultivar es la fe. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una definición poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un simple sentimiento ni una idea pasajera. Es una convicción profunda que conecta nuestro espíritu con las promesas de Dios, aun cuando no podamos verlas en el mundo físico. La fe es lo que nos permite confiar en Dios incluso en medio de las tormentas más oscuras de la vida. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero aquí está el desafío: vivimos en una cultura que valora lo tangible, lo inmediato y lo visible. Nos enseñan a confiar solo en lo que podemos comprender con nuestra lógica humana. Sin embargo, la fe requiere que demos un salto más allá de lo racional y confiemos plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Piensa en Abraham, a quien Dios llamó a dejar todo lo que conocía para dirigirse a una tierra que ni siquiera podía ver. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de obedecer un llamado así? Sin embargo, Abraham lo hizo porque su fe no estaba basada en las circunstancias, sino en el carácter fiel de Dios. La fe no solo nos ayuda a confiar en Dios, sino que también nos permite enfrentar los temores, la duda y la incertidumbre.
Cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, lo hizo por fe. Pero en el momento en que permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. ¿Cuántas veces hemos comenzado a hundirnos en nuestra vida porque quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a enfocarnos en las olas? Cultivar la fe significa aprender a fijar nuestra mirada en Cristo, sin importar cuán caótica parezca la tormenta. La segunda virtud que necesitamos cultivar es la esperanza. Ahora, la esperanza cristiana no es un simple optimismo o un deseo vago de que todo salga bien. Es una confianza firme y activa en las promesas de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Nuestra esperanza no está en las cosas temporales de este mundo, sino en la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, la esperanza puede ser difícil de mantener cuando enfrentamos problemas graves, enfermedades, pérdidas, conflictos y desilusiones. Pero es precisamente en esos momentos cuando la esperanza brilla con más fuerza. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos enseña, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí podemos ver que la esperanza no es un regalo que simplemente aparece de la nada. Es un fruto que crece en el terreno áspero de las dificultades. Cuanto más enfrentamos las pruebas con confianza en Dios, más se fortalece nuestra esperanza. Esta virtud nos permite mirar más allá de nuestra situación actual y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, incluso cuando no podemos entenderlo completamente. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es un recordatorio maravilloso, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Todavía en el desarrollo del tema, llegamos a la tercera virtud, el amor. Si hay algo que define la fe cristiana, es el amor. No un amor superficial, egoísta o condicional, sino un amor puro, sacrificial y eterno. Jesús mismo resumió toda la ley y los profetas en un mandamiento claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Pongamos esto en perspectiva. Este llamado al amor trasciende cualquier barrera cultural, racial, política o personal. Nos pide que amemos, no solo a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos persiguen, nos insultan y nos hacen daño. Porque el amor cristiano no es una emoción pasajera, es una decisión intencional de reflejar a Cristo en nuestras acciones. Es fácil amar a nuestros amigos, pero ¿qué pasa con las personas que nos traicionan? Jesús lo dejó muy claro: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Este amor inquebrantable está perfectamente ejemplificado en Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesús mostró amor incluso por aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. En la cruz, mientras sufría el peor de los tormentos, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el estándar del amor cristiano. No se trata de merecimiento, se trata de gracia. Y déjame decirte algo: el mundo está desesperadamente hambriento de este tipo de amor. Amor que construye puentes, que sana heridas y que refleja el carácter de Dios. Tal vez te estés preguntando: ¿es posible realmente amar de esta manera? Por supuesto que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero aquí radica la belleza del Evangelio. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es gracias a ese amor que podemos extender el perdón, la compasión y la misericordia a los demás. Pero este amor no debe quedarse en palabras, debe manifestarse en acciones. Como dice un Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Finalmente, llegamos a la cuarta virtud, la humildad. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, el orgullo y la ambición desmedida, la humildad es una de las virtudes más contraculturales que un cristiano puede cultivar. Pero precisamente por eso es tan poderosa.
La humildad no se trata de pensar que somos menos valiosos o importantes, se trata de reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios y nuestro compromiso de servir a los demás con un corazón puro. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, nos da una lección crucial: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra comunidad cristiana si viviéramos de acuerdo con esta exhortación? La humildad no busca reconocimiento ni recompensa, simplemente busca glorificar a Dios y edificar a los demás. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Su humildad lo llevó a la cruz, donde se entregó por amor a nosotros. Si Él, siendo el Hijo de Dios, demostró un espíritu tan humilde, ¿cómo podemos nosotros hacer menos? La humildad no es opcional en nuestra vida cristiana, es esencial. Es la base sobre la cual todas las demás virtudes crecen. Cultivar humildad implica también reconocer nuestras propias faltas. Pasajes como Proverbios capítulo 3, versículo 34, nos recuerdan que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es una llamada a revisar constantemente nuestro corazón, a someternos a la palabra y a confiar en que Dios exaltará a los que se humillan bajo su poderosa mano. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Al reflexionar sobre estas 4 virtudes, fe, esperanza, amor y humildad, nos damos cuenta de que no son cualidades que podamos alcanzar con mera fuerza de voluntad. Requieren de una transformación profunda, una rendición total ante Dios. Cada una de estas virtudes tiene el poder de impactar no solo nuestra vida personal, sino también a quienes están a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo aplicarlas en un mundo tan roto y complejo como el nuestro? Primero, debemos entender que estas virtudes no son un producto de nuestro esfuerzo humano, son el fruto del Espíritu Santo obrar en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos lo deja claro: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no solo son deseables, son una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Conforme nos acercamos a Dios y permitimos que Él moldee nuestro carácter, comenzamos a reflejar más y más a Cristo. La fe, por ejemplo, puede parecer intangible, pero tiene un impacto tangible en nuestra vida diaria. Nos da la fuerza para avanzar cuando no tenemos respuestas, para confiar en el carácter de Dios cuando todo se derrumba. La esperanza, por su parte, nos eleva cuando somos aplastados por el peso de las tribulaciones. Como dice el Salmo capítulo 42, versículo 11, ¿por qué te abates, alma mía, por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El amor cristiano, tan radical y puro, tiene el potencial de transformar incluso las situaciones más amargas. Si comenzáramos a amar con sacrificio, a perdonar como Dios nos ha perdonado, veríamos un cambio profundo en nuestras familias, iglesias y comunidades. Finalmente, la humildad nos libera del yugo del orgullo. Nos permite reconocer nuestras debilidades y depender enteramente de Dios, abriendo nuestros ojos a las necesidades de los demás. Estas virtudes están intrínsecamente conectadas. Ninguna puede florecer plenamente sin la otra. Al fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza se profundiza. El amor se convierte en el marco donde estas virtudes se expresan, y la humildad es la base que las sostiene. Cristo nos muestra que vivir en estas virtudes es posible. Su vida en la tierra fue una manifestación perfecta de ellas. Vivimos en un mundo que constantemente trata de alejarnos de las virtudes que Dios nos llama a cultivar. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser luz en las tinieblas, sal de la tierra. La fe, la esperanza, el amor y la humildad no son solo cualidades bonitas, son esenciales para nuestro caminar con Cristo y para nuestro testimonio en el mundo. Es momento de tomar la decisión de cultivar estas virtudes intencionalmente. Reflexiona, ¿qué área necesitas fortalecer hoy? Quizás has permitido que la duda nuble tu fe, o tal vez necesitas recuperar la esperanza en medio de las pruebas. Tal vez el Espíritu Santo te está llamando a amar más profundamente o a practicar la humildad en tus relaciones. Sea cual sea el caso, recuerda que no estás solo. Dios mismo promete ayudarte. Filipenses capítulo 1,
versículo 6, dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te invito a orar y pedirle a Dios que te guíe en este proceso. Estas virtudes no son un destino, son un viaje. Y en cada paso, Dios estará contigo, moldeándote y fortaleciéndote. Que vivamos una vida que refleje a Cristo. Amén.